Buenos días y bienvenidos a otro capítulo de Nexos. En este programa celebramos algo sumamente especial, nuestro tercer aniversario. El origen de este programa tenía como fin conectar proyectos, personas, instituciones e historias. Es por ello que hoy tenemos a un invitado muy especial. El día de hoy no tendremos una entrevista tradicional. Dentro de nuestra línea de Nexos Inspiración, queremos abrir una plática más cercana con el director general del clúster. Conocer su persona, su trayectoria, sus logros y la historia de cómo este proyecto ha llegado hasta lo que es actualmente. Soy Luis. Y yo soy Alexandra. Y el día de hoy nos acompaña nuestro director general, el doctor Ricardo Gómez Vallardo. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas veces conocemos al director, al representante, nombre o cara de una empresa, pero pocas veces conocemos a la persona que hay detrás de este puesto. Y para empezar, Ricardo, ¿quién eres? ¿Quién es Ricardo Esteban detrás del cargo? Mi nombre es Ricardo Esteban Gómez Vallardo, soy de formación ingeniero biomédico. Tengo más estudios, pero yo creo que esencialmente con lo que más me identifico a nivel personal y a nivel profesional es con la ingeniería biomédica. Y también me defino, yo creo que hay dos pilares importantes con los que me identifico, con la ingeniería biomédica a nivel profesional y como padre de familia, padre de 2 hijos a nivel personal. ¿Qué experiencias, tanto personales como profesionales, crees que han forjado tu forma de liderar o te han forjado a ti como director del clúster? Bueno, pocas personas conocen esto, solo las que son cercanas a mí, pero en mi juventud, en mis años previos, estuve dentro de la congregación religiosa salesiana y ahí una de las actividades principales era apoyar a los jóvenes. Y siempre me gustó mucho que en el carisma, en la vocación de los salesianos, se busca promover a la juventud para que sea no solo buenos cristianos, porque son una congregación religiosa, sino buenos ciudadanos, honestos ciudadanos. Y en este enfoque de promover a los buenos ciudadanos, 2 pilares fundamentales son la educación y el trabajo. Entonces, yo creo que de ahí nace, de ahí adopto y absorbo esta esencia de promover a través de instituciones como el Clúster de Ingeniería Biomédica de Jalisco, tanto la formación especializada, el apoyar a los estudiantes, a los egresados e impulsar a la industria para fomentar una mejor inserción laboral, oportunidades laborales para nuestro ecosistema de ingeniería biomédica. Ok, entonces digamos, ese fue el inicio del clúster. El inicio más remoto, diría yo, sí. Okay. Entonces, platícanos un poco sobre cuáles fueron los primeros pasos para llegar a lo que hoy conocemos, Clúster de Ingeniería Biomédica de Jalisco. Sí, mira, hay un discurso que Steve Jobs pronuncia en la Universidad de Stanford que me gusta mucho recordar. Esto se puede encontrar en plataformas como YouTube, donde él hace mención de su historia personal y él menciona que él conecta los puntos, su famosa frase connect the dots o conecta los puntos hacia atrás. Él mencionaba pues de sus estudios y cómo fue estudiando caligrafía y posteriormente cuando están en el desarrollo de la Mac, él integra esos conocimientos previos o pasados hacia el futuro. Entonces él mencionaba que podemos conectar hacia el pasado. Yo creo que así ha sido mi historia porque podría decir muy coloquialmente que ha sido una serie de casualidades, de eventos, de situaciones y lo único que yo me considero meritorio es que conecté lo que me fue dado, lo que estaba en mis circunstancias. Concretamente me refiero a ese pasado donde aprendí como prioridad a promover la educación y la formación. Y posteriormente tuve la oportunidad de trabajar en el clúster de TI de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, o IJALTI, que en aquel entonces fue pionero y uno de los organismos principales en nuestro estado que promovió el desarrollo del ecosistema que hoy conocemos de alta tecnología y tecnologías de la información en nuestra entidad. Entonces, de ahí aprendí muchísimo
Yo creo que aprendí prácticamente todo sobre la gestión de los clústeres, todo como base. Conocí cómo funcionaban las metodologías de administración de clústeres, concretamente la europea, la de Cluster Excellence, que es la que seguimos aquí. Conocí sobre la gestión de fondos municipales, estatales, nacionales e incluso internacionales. Conocí sobre las metodologías de project management o administración de proyectos. Entonces fue una etapa en la que pude aprender mucho sobre esta parte administrativa. Y lo interesante es que paralelamente estaba yo cursando la ingeniería biomédica, la licenciatura en ingeniería biomédica. Entonces, evocando a esta conexión de puntos de Steve Jobs, lo que hice fue conectar mi carrera, lo que estaba estudiando, mi pasión, que es la ciencia, la tecnología y particularmente la tecnología aplicada a la salud, conectarla con lo que yo estaba aprendiendo profesionalmente y desarrollando profesionalmente en el IJALTI y con esta parte pues más trascendental de hacer nuestro mundo un lugar mejor a través de la educación y el trabajo. Entonces, pues conectando estos puntos, para mí quedó claro que lo que había que hacer era el clúster de ingeniería biomédica de Jalisco, que justo promoviera el desarrollo empresarial para generar empleo y generar un mejor ecosistema. Ok, supongo que detrás de esta conexión hay una historia detrás. ¿Cuáles fueron los primeros retos a los que te enfrentaste al iniciar este organismo? Yo creo que los retos a los que cualquier emprendedor, por así decirlo, análogamente se enfrenta, que es a la incertidumbre de saber cómo, porque no hay un manual que te diga qué hacer, qué paso seguir. Pero algo que sí debo reconocer y me gustaría mucho que quedara reconocido esto, que si hoy está el clúster como está, no es mérito mío, sino de mucha gente, muchas instituciones que creyeron en el proyecto, que creyeron en mí y que se sumaron y que me dieron su respaldo. Al final del día, yo creo que el principal obstáculo al que nos enfrentamos fue el de legitimar, el de que no se viera y que no fuera solamente una idea de Ricardo, un proyecto de Ricardo, sino que fuera un proyecto en común, un proyecto que tenía cabida y que respondía a una necesidad porque había quienes les interesaba eso. Y encontré un eco muy interesante y muy valioso en muchos ingenieros biomédicos. Yo por mencionar algunos, no solo de Jalisco, sino de nuestro país, el entonces presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, el ingeniero Elliot Bernet, apoyó mucho. También aquí a nivel local en Jalisco, el ingeniero Francisco Aceves, entre muchos otros, que fueron creyendo en el proyecto y nos dieron su respaldo desde la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, posteriormente desde el Colegio de Ingenieros Biomédicos de Jalisco, y también múltiples empresas a las que nos fuimos acercando a platicarles el proyecto y que creyeron en nosotros. Son esas empresas que hoy por hoy siguen estando y forman parte del clúster y participan activamente con nosotros. Entonces yo creo que ese fue el principal obstáculo, el que no fuera un proyecto solamente personal, una ambición personal, sino abrir esta inquietud a un grupo, que hubiera un eco, una respuesta y un respaldo institucional. Muy bien, bajo esta premisa dirías que es como el inicio del por qué enfocarse en tecnología que impacta en la salud y en esta parte de la innovación. Sí, algo que siempre me gustó de la ingeniería biomédica es que no solo es hacer tecnología. Yo siempre tuve claro que me gustaba la tecnología desde muy chiquito. Me acuerdo que mi papá grababa, siempre le gustó mucho la tecnología. Entonces, cuando éramos niños y nos llevaba de viaje, grababa con una cámara. Y hay un video muy curioso que tengo yo ahí de recuerdo. Tendría yo unos 6, 7 años y paso junto a mi papá y le pregunto, ¿cómo graba? ¿Cómo funciona? ¿Cómo hace la grabación del video? Se me hacía sorprendente cómo un aparato podía capturar esos momentos y después los podíamos revivir. Y así también las computadoras, el internet, los reproductores MP3, etcétera, etcétera. Siempre me gustaba preguntarme cómo funcionaba y qué más se podía hacer. Entonces siempre me gustó la tecnología, pero algo que por el otro lado de la moneda no me gustaba de la tecnología, pues es que con el auge de las redes sociales y del internet, del cómputo, de los celulares, pues también tendía a la sociedad a despersonalizar las interacciones, las investigaciones, los comunicados, todo. Y
algo que justo hace la ingeniería biomédica es conectar, y aquí voy a citar a una persona que escuché el día de ayer en una conferencia, lo frío de la tecnología con lo cálido del corazón humano. Y eso es lo que creo que hace la ingeniería biomédica. Entonces, este proyecto del clúster de ingeniería biomédica creo que permite impulsar esta visión o este paradigma de conectar lo frío de la tecnología con lo cálido del corazón humano. Sí, por este lado, muchas veces la empatía se suele estar perdiendo cada vez que va pasando el tiempo. Y por lo mismo, me gustaría hacerte la pregunta, ¿bajo qué ética o bajo qué moral se rige tu liderazgo? Muy interesante pregunta. Como bien saben algunos, tengo estudios de bioética, maestría y doctorado, y es un tema que siempre me ha apasionado. Y personalmente me inclino y me rijo por una ética que se le denomina realista. Es una ética que parte de algunas premisas muy interesantes. La primera es que la realidad no se inventa, sino que se descubre. Y me parece una ética muy buena porque la veo muy científica, muy biomédica, como con un núcleo, una esencia muy biomédica, justo en esta premisa de que la realidad no se inventa, sino se descubre. Pues lo mismo lo hacemos nosotros en la ingeniería biomédica cuando planteamos el desarrollo de un prototipo, de un protocolo de investigación, una hipótesis, pues no nos la inventamos, la descubrimos o la probamos para refutarla o validarla, pero al final del día, justo como esta premisa dice, la realidad no nos la inventamos. Descubrimos cómo funciona y cómo aplicamos las leyes físicas, biológicas, naturales a la realidad misma. Entonces, esa es como una de las principales premisas. Y la segunda es aceptar la realidad tal cual es. O sea, si ya la descubriste, el siguiente paso es pues aceptarla. Y lo padre es que en esta aceptación de la realidad se abre la ventana y se abre la perspectiva para poder transformar la realidad. Desde las posturas psicológicas, científicas actuales, se sabe que el primer paso para poder cambiar es aceptar. Y así funciona también en la ciencia. Entonces, si uno quiere transformar una realidad de una enfermedad, pues lo primero que hay que hacer es aceptar que la realidad existe, conocer los fundamentos científicos de la misma, aceptarlos, y entonces ahora sí, sabiendo dónde está uno parado, pues puedes proyectar a dónde quieres llegar. Y la bioética realista, la ética realista impulsa mucho esto. Entonces, personalmente es una de las éticas con las que más me identifico y la que busco que guíe mi vida. Por este lado, Ricardo, coincido contigo en esta parte de que pues, para cambiar algo hay que reconocer primero sus limitaciones, ¿no? Por este lado, cuando vemos el crecimiento del clúster desde una pues, cara externa, pues vemos eventos, logros, resultados, ¿no? Pero pues cada logro conlleva una decisión importante, riesgos y pues aprendizajes, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es el logro que más te satisface a nivel, relativamente hablando, con tu cargo de director? Bueno, a nivel personal, lo que más satisfacción me da es cuando veo a los alumnos agradecidos, a los ingenieros biomédicos, ya sea alumnos o egresados, o también cuando una empresa igual se muestra agradecida porque vemos realmente el impacto que estamos teniendo. O sea, hemos tenido muchos logros, digamos, mediáticos, pero más satisfacción me da cuando veo que nuestro trabajo está generando un impacto, cuando sí veo, digamos, esa sonrisa del ingeniero biomédico o del director de una empresa, esa cara de satisfacción de decir, qué padre, se logró, se pudo hacer tal cosa o tal proyecto, o los mismos alumnos que dicen, wow, yo creí que no podía y sí pude hacerlo. Y también una de nuestras labores principales en el clúster y a mi título personal, yo creo que es generar conciencia y promover en las nuevas generaciones, pues aventarse. Al final del día, nuestro trabajo principal desde el clúster es hacia empresas de ingeniería biomédica ya consolidadas. Sin embargo, hay que ser muy realistas. Las empresas ya consolidadas, pues como su nombre lo dice, ya están consolidadas, ya tienen su nicho, ya tienen su negocio, y entonces cambiarlas, pues no es tan fácil realmente. Se hace el esfuerzo y sí se van haciendo cambios paulatinos, pero digamos un cambio radical, exponencial,
disruptivo no se puede hacer tan fácilmente. Y yo creo, a título pues, muy personal, que el verdadero cambio de nuestro país, de nuestro mundo biomédico, se hará por las próximas generaciones. O sea, me tocará verlo a mí, pero como usuario, ya como paciente de esas tecnologías. Y ahí están los estudiantes, ahí están los recién egresados, los profesionistas, por ponerte una edad de 20 a 25, 28 años, 30, de 20 a 30 años, diría esa década, donde todavía están conociendo el mundo, todavía no se han afianzado a lo mejor en un puesto, en una empresa o en una startup, y todavía tienen esa hambre de cambiar el mundo. Y es en esas mentes en las que nos gusta incidir más para hacerles saber que sí se puede. Yo creo que esa es una de las limitaciones también con las que nos encontramos en las personas que creen que no se puede. Y yo soy un fiel creyente de la condición humana, de la capacidad humana, y de verdad creo que todo se puede. Solo hay que pensar de qué manera se puede hacer y esforzarse. Obviamente todo conlleva un costo, pero de entrada decir, no, es que eso no se puede, o no, eso no se hace aquí, o eso lo hacen en otro país, pero aquí no podemos, me aprieta el estómago decir, no creo, o sea, te la compro que será más difícil y que sí hay condiciones que nos dificultan, sí, pero se puede, se debe de poder. Hay que buscar la manera, pero se debe de poder. Digamos, son como cadenas que nosotros mismos nos ponemos y no avanzamos para eso. Sí, sí, y es que lo experimenté mucho en mi vida personal. Por poner un ejemplo concreto, antes yo me ponía muy nervioso cuando hablaba en público, y me acuerdo cuando tenía 18 años me invitaron a participar en una obra de teatro, y antes de que saliera yo estaba súper nervioso, me dolía el estómago, no, me dio diarrea un día antes, ese día me sentía muy mal. Y me acuerdo que ahí estaba la persona que nos estaba dirigiendo, una mujer, una chava, y yo le pregunté, ¿qué hago con estos nervios? Y ella me decía, pues déjalos, tíralos, pregúntate para qué te sirven, no te sirven para nada, déjalos. Y yo en su momento no entendía, dije, sí, déjales pregunto ahorita, o sea, no se me hacía lógico, venía yo como de una concepción muy racional, estrictamente científica, matemática. Y años después, con la práctica, me di cuenta, pues que sí, que lo único que había que hacer era decirme a mí mismo, pues que no pasa nada, que no importa, que incluso si hago el ridículo, si me equivoco, si me cayera ahorita así de lado y todos se rieran, o sea, no pasaría nada. El mundo sigue rodando y la vida no se acaba. Y yo creo que es esa visión de perspectiva lo que hace ver que lo que muchas veces nos detiene está aquí, pues, o sea, así como yo decía, no, me daba miedo, pero todo estaba aquí, incluso remontándome más atrás, cuando estaba yo en quinto de primaria, me acuerdo que me invitaron a formar parte de la escolta, y me dio miedo porque iba a participar, salí en público, y me dio mucho miedo, me aterró, y yo les dije, no, es que mis papás no me dan permiso, es un pretexto muy tonto, la verdad. Entonces ya me dijeron, bueno, pues bye, pero perdí esa oportunidad simple y sencillamente por miedo. Y así yo lo veo cuando platico luego con emprendedores o con estudiantes, ya trasladándolo con empresarios mismos, y conmigo mismo en la vida cotidiana biomédica, que lo que más nos y me detienen es el miedo, y sobre todo el miedo a no saber qué va a pasar, no saber cómo le voy a hacer si pasa, y siempre nos imaginamos 20 escenarios, pero ¿y si pasa y a veces no pasan, y a veces sí pasan esos escenarios, pero siempre se puede resolver, y eso también se lo debo mucho a la ingeniería biomédica. Entonces, como tú decías, Alexandra, sí, yo creo que esas cadenas que nos atan, el 90% de las veces, aunque suene cliché y coaching de vida, están en nuestra mente, y pues es que nadie más las va a quitar más que uno, hasta que uno diga, no quiero esto, o sea, no me importa, y me arriesgo y me lanzo, y con todo y el miedo me voy con todo. Entonces, pues es que se transforman las cosas. Sí, creo que personalmente me he identificado con lo que has mencionado, y creo que toda la audiencia se podrán identificar con estas palabras que nos mencionas. Dirigiendo un poco, hemos hablado de dirección,
de enfrentar retos, pero también algo importante es que tienes una habilidad de liderazgo. Y bueno, me ha tocado convivir contigo como líder, ha sido una experiencia grata, pero muchas veces no se sabe el cargo o el peso que tiene este puesto. Para esto tengo dos preguntas para ti. La primera sería, pues, ¿cómo lo logras? ¿Cómo logras tomar esas difíciles decisiones, hacer todos estos planes, superar justamente el miedo que tú mencionas? O sea, supongo que puede ser una pregunta vaga, pero ¿pensarías que hay una metodología para ser un líder o tu vida, tus experiencias hacen al líder que ahora eres? Bueno, pues yo creo que ambas cosas, pero lo voy a desglosar porque yo creo que todas las personas tenemos diferentes habilidades y también creo, y lo digo con el mayor respeto para todo el mundo, que no todo el mundo está hecho para todo y parto de mí mismo. O sea, yo reconozco mi incapacidad para el arte. Pónganme a dibujar o apreciar colores y elegir la mejor combinación y a mí me cuesta mucho trabajo. No tengo la habilidad. ¿Podría aprenderla con algún curso o metodología? Yo creo que sí, pero jamás voy a alcanzar a quienes tienen el don, a quienes tienen la habilidad. Entonces, análogamente, te diría que lo mismo pasa en el liderazgo. O sea, uno podría encontrar N cantidad de cursos o metodologías de liderazgo y que te van a dar herramientas y te las van a dar. Pero yo sí creo que hay personas que sí tienen el don o la habilidad de liderazgo y quienes no. Y no es que esté mal, pues así como en el arte o en la música o en la ingeniería o en cualquier área, hay personas que tienen el don heredado, aprendido, desarrollado y quienes no. Y también creo que va relacionado con que te guste o no, porque hay personas a las que no les gusta, pues entonces si no te gusta, tampoco hay que forzar. Y en lo personal, a mí me gusta este rol de liderazgo y también creo que las mismas experiencias que he tenido me han brindado las herramientas para ejercerlo. Y yo creo que una de las claves particulares que a mí me ha servido mucho eh, para el liderazgo de esta organización y en mi vida es el respeto muy restricto y muy, o sea, infranqueable de la dignidad de las personas. O sea, yo creo que todas las personas, todas, absolutamente todas, tienen un valor muy grande y que todas pueden aportar mucho. Y en mis experiencias laborales previas o en otras experiencias pasadas donde había líderes que yo veía, una cosa que a mí no me gustaba es que menospreciaban a los que tenían menos conocimiento, menos habilidad, menos capacidades, menos dinero, menos algo, eran despreciados. Y el que, no sé, como por ejemplo en esos, el cliché siempre es en las primarias o en las secundarias donde al alumno de 10 es el favorito y en el alumno futbolista que estrella siempre es como el privilegiado y siempre se dan como esos privilegios. Y yo creo que en mi vida práctica profesional busco no hacer eso, sino justo reconocer que cada persona tiene un papel específico, un rol. Y también esto se lo aprendí, y me gustaría compartir esta experiencia, a mi primera directora que tuve en el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, la ingeniera Margarita Solís, a quien le debo mucho aprendizaje, y particularmente ella siempre mencionaba una analogía, una metáfora más bien, una metáfora de un reloj y decía que las instituciones son como un reloj donde para que el reloj al final del día te dé la hora, está lleno de engranajes y que cada engranaje, por más, o sea, el engrane grande y el engrane más chiquito es indispensable. Si le quitas el más chiquito, el más grande, el alambrito, el resorte, falla. Y que para que el reloj funcione requiere todas sus piezas. Y así me gusta a mí ver a las organizaciones y a las actividades, los proyectos que hacemos en donde hay personas pues involucradas, en que cada uno está ahí por algo. También yo creo, bueno, soy una persona creyente católica y en ese sentido, pues creo que todas las personas están en el camino por algo. O sea que yo sí creo que Dios dirige la historia y en cierto modo pues nos pone con quien tenemos que estar y que nos va a ayudar en algo.
Entonces, en los proyectos y en el liderazgo específico que desarrollo y aquí en el clúster, creo que cada una de las personas con las que colaboro, ya sea en el interno del clúster, del equipo de trabajo, como fuera, con aliados, socios, empresarios, académicos, etcétera, tienen un rol específico que aportar y también tienen algo que enseñarme, algo que de los que yo puedo aprender. Y también eso se me hace algo muy interesante porque uno de los errores muy comunes que yo he visto en los líderes, en muchos líderes, es que, no sé, llegan y te dicen, vamos a hacer esto de color rojo. ¿Por qué? Porque yo digo que es de color rojo y se acabó, porque a mí me gustó y punto. Y algo que esto se lo debo mucho a la filosofía, porque algunos saben que tengo estudios de licenciatura en filosofía y una de las preguntas claves de la filosofía se le hacía a Sócrates, de dudar de sí mismo, el de preguntarse a sí mismo y dudar de sí mismo. Entonces, algo que intento aplicar en mi vida es eso. O sea, cuando yo planteo un proyecto, pues dudo de mi propio proyecto y de mi propia propuesta, porque el hecho de que la planteé yo no es garantía de nada, es al contrario, un sesgo desde mí, pues muy válido si ustedes quieren, pero sesgado desde mí. Entonces, procuro en los proyectos siempre involucrar a las personas, escuchar. No necesariamente voy a hacer lo que los demás digan, voy a preguntar, sumar opiniones, y he encontrado que en este ejercicio de retroalimentarme, os he escuchado a veces comentarios muy valiosos de las personas que menos nos imaginaríamos que podrían aportar algo, y a veces la solución más simple es la más valiosa. Entonces no hay que menospreciar, o sea, yo busco no menospreciar el comentario, sea de quien sea, porque algo puede aportar, es una visión y un enfoque no solo válido, sino muchas veces útil, y a veces es justo lo que hacía falta escuchar. Sí, creo que si varios directores o líderes tomaran esta visión, podría haber un progreso en nuestra industria. Luis también Luis y yo tuvimos experiencias no tan gratas, pero justamente también fue algo de lo que nos atrajo del clúster y de lo que nos ha gustado pues en este método de trabajo. Igual no me dejará mentir, igual Luis puede confirmar este hecho. Bueno, de este lado a mí me parece muy interesante lo que dices, por esta parte de que mencionas de alguien que tiene el don o alguien que pues practica para tenerlo, que de igual manera no lo obtiene al final del día. Me gustaría hacer un tipo de analogía hacia una película, porque a veces también uno obtiene aprendizajes. Esta película es Monsters University, como Wazowski se esfuerza, hace, intenta, se graba, pero pues no puede competir contra Sully, que ya tiene el don. Sin embargo, trata, termina trabajando en Monster Inc., pero no obtuvo el mismo don que estaba buscando, pero sí logra transformar esta parte de que ya no sea la energía por medio de gritos, de sustos, sino que sea por risas. Entonces también por esta parte, el dar la oportunidad o el seguir con esta visión, pues una persona que quizá no tenga el don Diferente, un don diferente, y que lo traspole o lo interpole a otro lado. Claramente, justo como tú dices, siguiendo esta analogía, si Mike Wazowski se hubiera aferrado a fuerzas de lograr el objetivo que era generar energía a través del susto únicamente, pues hubiera topado con pared continuamente. Y fue cuando, justo en esta postura que yo les decía de la ética realista, de reconocer la realidad tal cual es, que es ver a nivel personal, pues qué sí soy y qué no soy, cuáles sí son mis dones, mis capacidades, mis habilidades, y cuál es la verdad, no, reconocer los propios límites, que uno entonces puede dar ese siguiente paso a desarrollar su máximo potencial, por así decirlo. Y yo entiendo que muchas veces las personas no lo hacen porque es difícil. Reconocer los propios límites es también ver la propia fragilidad, ver los errores de uno, y pues es natural que uno siempre quiera mostrarse fuerte, mostrarse que todo lo sabe, y pues bueno, no siempre es así. Hay que ser uno humilde para reconocer pues que hay cosas que uno no sabe, y cuando te pregunten algo, no inventar. Si no sabes, no sé, pero puedo investigarlo y ya. Sí, también, pues tú lo has mencionado, creer en tu idea, en quién eres y en tu trabajo. Siguiendo también la analogía de Monsters University, si Mike no hubiera creído en su equipo,
trabajado con ello, viendo fortalezas, debilidades, cómo se apoyaban, bueno, eso también es el aprendizaje de la película, cómo se apoyaban entre ellos y conseguían el objetivo, creo que todos nos quedaríamos varados. Y justamente es lo que pasa un poco con con las personas que quieren emprender. Porque muchas veces les toca que la puerta se cierre y otras, bueno, no es muy común que se abra. Pero quieras o no, estas puertas cerradas desgastan y hacen tambalear si realmente lo que tú creíste era bueno. ¿Qué consejos tú darías para las personas que sufren o tienen estas malas experiencias o simplemente que quieren empezar a emprender y no saben cómo realizarlo? Bueno, aquí tengo varios comentarios. Comenzaré con una expresión, una frase un poco dura, pero iré matizando y explicando. Pues hay una frase que dice que el que tenga miedo de vivir, que no nazca, o el que tenga miedo de sufrir, pues que mejor no viva. Y porque al final del día yo creo que hay dos posturas, obviamente generalizando y con los errores que pudiera tener al generalizar. Hay dos posturas principales en las personas: los que buscan comodidad y decirlo, batallar lo menos posible, ¿no? Y con que tenga lo que necesito y se acabó, y digamos así, una vida tranquila, no me molesten, no molesto, se acabó, me la llevo de muertito. Y quienes buscan pues perseguir sus sueños, por así decirlo. Y en este lado, de los que buscan perseguir sus sueños, justo lo que se van a encontrar pues es con la realidad tal cual es, y la realidad humana es que está llena de dolor, sufrimiento, fracasos, enfermedades, o sea, y diario, o sea, si no es una cosa es otra. Si no te enfermas de gripa, ya te dolió el estómago, y ya se te enfermó tu perro, ya te robaron tu bici, ya tu computadora no jaló, o sea, diario hay algo. Entonces es un continuo batallar. Entonces, si uno no quiere batallar, pues uno generalmente luego busca pues un espacio donde esté como acomodado, me quedo en mi burbuja, o sea, se acabó. Que en realidad pues, es ficticia, porque todos van a padecer cosas, solo van a fingir que no. Pero en el otro lado, pues nos vamos a encontrar con esta batalla continua de la vida, y ante esta batalla de la vida hay dos posibilidades nuevamente, se abren dos caminos: rendirse y cansarse y decir ya, hasta aquí, porque sí fue fracaso tras fracaso, que ya basta, o pues agarrarse el pantalón, agarrarse y seguir adelante. Y yo creo que aquí influyen mucho varios factores, y estos serían los consejos que daría. Primero, yo creo que uno tiene que hacer y saber qué te apasiona. O sea, saber qué te apasiona y que lo hagas. Porque si de verdad no te apasiona, ¿qué diablos estás haciendo ahí? Porque, o sea, se vuelve tan pesada la carga que pues no lo vas a hacer. De hecho, a mí, por ejemplo, fue lo que me pasó en el ámbito de los religiosos salesianos. O sea, yo me recuerdo con mucho cariño la vida ahí, padrísima, pero no era lo que yo de corazón quería, no me apasionaba. Entonces llegó el punto de me pregunté, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? O sea, se vuelve tedioso, se vuelve pesado, justo, o sea, ya cada puerta cerrada o cada dificultad se vuelve una carga, dices, ya, hasta que explotas, y entonces terminas aventando el plato. Pero si uno, o sea, la primera sugerencia que yo daría es que se haga introspección, se haga un análisis personal, porque no hay otra manera de hacerlo más que uno mismo descubriendo qué es lo que de verdad te apasiona, qué te gusta, y sobre ahí avances. Porque cuando algo te apasiona, entonces es como una analogía, como los videojuegos. A mí me gustan mucho los videojuegos, y en algunos videojuegos, si te gusta el videojuego realmente, aunque esté bien difícil el nivel, pues lo intentas y buscas y si no buscas una guía, y no le buscas a alguien que lo haya pasado y ves cómo lo hizo, buscas la manera, pero le buscas. ¿Por qué? Porque te interesa. O sea, inclusive manejándolo a una metáfora también un poquito más sencilla, o sea, si a ti te interesa comprarte el nuevo iPhone, el día que salió, pues vas a 20 tiendas y te formas 3 horas y no sé, buscas la manera. ¿Por qué? Porque te interesa. Punto, así. ¿Y cuál fue el factor que hizo que todas las dificultades no se convirtieran en dificultades? Que te interesa. Y poniéndolo aún más drástico, si tú vas a llevar a tu familiar, mamá, papá, hijo, hija, hermano, al médico, y no sé, de que de eso depende su salud o su vida,
aunque tengas que hacer fila de 20 horas, la vas a hacer. ¿Por qué? Porque te interesa. Así de sencillo, porque, o sea, tú sabes que tienes que hacerlo porque te interesa, ya sea por una obligación moral o por gusto personal, pero te interesa. Entonces, yo aquí más bien lanzaría la pregunta, o lanzaría la inquietud de si una persona está haciendo en su vida cosas y se está encontrando con dificultades y llegó un punto donde se está preguntando qué diablos estoy haciendo aquí, o no encuentra ese interés, pues yo diría que no es ahí, que le busquen otro camino. Y por otro lado, hay una frase que ustedes saben bien que me gusta mucho, que repito pues en mi día a día, es la de el chiste es pensarle. Y me gusta mucho esa frase porque va en esta sintonía de que cuando uno se encuentra con una dificultad, se puede superar. No hay dificultad que no se pueda superar, solo se debe buscar y pensar la manera. Maneras hay, miles, cada una lleva su costo, su complejidad, su dificultad. Algunas son más fáciles de ejecutar que otras, pero siempre hay maneras, siempre hay un camino que se puede desarrollar. Y si no, bueno, hasta lo haces, pero siempre hay una manera. Y eso intento yo hacer en mi día a día, y eso sugeriría yo a los emprendedores, empresarios o prácticamente cualquier persona en sus dificultades de la vida, que pues le busquen. Al final del día yo creo que la capacidad o el don más valioso que como seres humanos tenemos es la capacidad racional de pensar. Hay quienes la ejercitan más que otros, pero de todos modos la tenemos. Entonces pues simplemente es como un músculo, hay que ejercitarlo, y entre más busquemos pensar, más vamos a lograr tener esa habilidad de desarrollar pues soluciones. O sea, hay un problema, pues podemos pensar N cantidad de soluciones. Retomando un poco lo de la introspección, porque generalmente es más fácil mirar hacia lo que el otro hace antes que a lo que uno está haciendo. Creo que la mayoría, o si no es por decir todos, en cierto grado, mayor o menor, tenemos como esa necesidad de la aprobación humana, ¿no? Entonces, de este lado, ¿qué logro sientes que no ha tenido el mérito que realmente merece? Muy común, de hecho es más común no recibir el mérito por lo que uno hace que sí recibirlo. Pero se ha vuelto pues el pan de cada día, y en cierto modo, pero se ha vuelto pues el pan de cada día, y en cierto modo yo creo que, yo hablo a título personal, yo tengo bien claro el por qué, o sea, el por qué estoy donde estoy y por qué trabajo en lo que trabajo. O sea, yo tengo bien claro, para decirlo así francamente, que al título personal, no institucional, sino a título personal, el objetivo por el que soy director del clúster es para apoyar a hacer un mundo mejor a través de generación de oportunidades de empleo y de formación para los jóvenes. Esa es mi vocación y mi camino. Yo lo tengo bien claro. Entonces, teniendo bien claro eso, ya lo demás se vuelve secundario. Ya cuando hago un proyecto y hay que darle el crédito a alguien más, porque así toca hacerlo, o se lo dan aunque uno no quiera, pues es irrelevante, porque yo diría que a título personal, yo mido mi éxito personal en el impacto que estoy teniendo respecto a este objetivo personal. O a lo mejor si platican con otras personas del clúster de la organización, trabajarán por diferentes motivos, pero yo a título personal quiero dejarles a mis hijos un lugar mejor, y a los biomédicos que egresan, dejarles un lugar mejor también. Y si lo puedo hacer a través de lo que me apasiona, que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería biomédica, conectando estos puntos de lo que se me dio, que es la formación y el conocimiento en clústeres, administración de proyectos, gestión de fondos, a través de la ingeniería biomédica, a través de este enfoque hacia los jóvenes y creer en las personas, pues qué mejor. O sea, no creo que podría estar en un lugar mejor, la verdad. Más que nada lo pregunto porque pues mucha gente es como que se frustra por esta parte de que no les den su reconocimiento, tanto a nivel ya sea académico, personal, laboral, y qué mejor o que venga de alguien que ha tenido que pasar por esto, porque al final del día toca a veces entregar créditos a personas que solamente... Sí, es que eso pasa en todos los ámbitos de la vida, o sea, hasta en lo académico, en lo gubernamental. Ajá, pero yo lo que recomendaría, lo que yo diría, con base en mi experiencia, es que uno tiene que tener bien claro el por qué hace las cosas. O sea, porque, no sé, por ponerte un ejemplo, si yo estudiara un doctorado solo para que me reconocieran como doctor,
pues, o sea, estoy, como dicen corrientemente, meando fuera de la olla. O sea, no estoy haciendo las cosas correctamente porque el que me den el mérito no depende de mí. No, o sea, es una tontería eso. Al final del día, cada acción que uno hace, uno tiene que tener una motivación interior que sí dependa de uno, por así decirlo. O sea, que en cierto modo la evaluación es de uno contra uno, no respecto a los demás, porque al final del día es inevitable. O sea, sí me ha tocado muchas veces pues que he hecho proyectos y que hay que darles crédito a otras personas, reconocer a otras personas y a veces darle crédito a personas que no solo no contribuyeron, sino que estorbaron. A veces ahí sí hay que hacerlo porque así es la vida, pero eso pues no nos detiene. A mi título personal ya no, a mí no me importa, sinceramente, hoy en día yo no hago las cosas o procuro no hacer las cosas pues por que me vean y el reconocimiento, sino por este impacto. También a título personal yo creo que un parteaguas en mi vida fue cuando supe que iba a ser papá y posteriormente cuando nacieron mis dos hijos, primero mi hija y luego mi hijo, porque pues me di cuenta, me cambió mucho la forma de pensar, me di cuenta de que ya todo lo que yo hago no solo es por mí, sino es justo para ellos, que lo que yo hago, ellos lo ven, ellos me ven a mí en cierto modo como su modelo, como su ejemplo, y que ya con ellos tengo una responsabilidad moral superior, por así decirlo. No sé, antes yo sé que podría haber sido ejemplo, o a lo mejor fui ejemplo de profesionistas o de otros ingenieros biomédicos, pero pues puedes haber sido un ejemplo como cualquier otro más, pero de los hijos, pues ya la responsabilidad es mucho mayor porque soy su papá. O sea, no hay otro papel igual. Entonces, también para mí ese fue un parteaguas en 2020 porque me hizo darme cuenta pues que las cosas son diferentes, pues, y que la motivación principal por la que hago las cosas es para transformar el mundo y dejar un lugar mejor, principalmente. Aparte de, bueno, personalmente se siente muy bonito cuando concretas cosas y ves que se realizaron. Bueno, yo conozco qué tanto se realiza en el clúster, qué tantos proyectos llevamos, qué tanto estamos aportando a este ecosistema, a estas personas, a este cambio, pero me gustaría que nos pudieras platicar un poquito o igual los proyectos o iniciativas que más te han gustado, supongo que todos obviamente, pero para que nuestra audiencia conozca de esos pequeños cambios que estamos realizando para un bien mejor. Claro. Pues bien, yo creo que los categorizaría en dos pilares de proyectos. Primero los empresariales, los netamente de núcleo empresarial, y los de divulgación, difusión, como más en el entorno académico. En el ámbito empresarial, un proyecto del que me siento muy orgulloso, que hacemos en conjunto con la Universidad de Guadalajara, es el boletín bimestral que hacemos en conjunto con el Observatorio Tecnológico de la Universidad de Guadalajara. Y para mí es importante porque no existía, cuando lo creamos y lo lanzamos, no existía algo igual. Y hoy en día creo que sigue siendo un granito de arena que aporta valor, porque no es algo, no es algo que sea como de investigación o de divulgación, digamos, que uno encuentra en redes sociales, sino requiere su tiempo de preparación, de formación, y en estos 6 años ya que lleva el boletín, pues ha logrado posicionarse, y creo que el impacto que tiene en los lectores y sobre todo en los empresarios, pues ha sido importante para que vean qué se hace y en cierto modo cómo hacer. Una de las preguntas que yo sé que los empresarios y los emprendedores y casi todo el mundo se hace: ¿cómo le hago cuando quieren empezar un negocio nuevo o quieren hacer algo? Entonces con el boletín intentamos dar ciertas respuestas a esto al brindar información muy puntual, muy específica, muy concisa, y en cierto modo pues, también poner a la mano ahí al Observatorio Tecnológico como un aliado en el que pueden encontrar estas respuestas, y en el mismo clúster también, obviamente. En este mismo sentido, otro de los proyectos que me gustó mucho y que también creo que fue un referente porque no ha habido otra cosa similar, es el estudio que realizamos también en este caso en conjunto con el observatorio a nivel cualitativo y cuantitativo del ecosistema de Jalisco de dispositivos médicos, porque nuevamente uno buscaba información en internet y se encuentra, pues sí, de 2015 o sea, 2018 cuando mucho. Sí, o no existe el dato.
Y entonces es haber recopilado esta información, buscado a las fuentes primarias y generado este documento, pues para mí fue un hito importante también para que nos posicionemos como referente. Y en cierto modo ha trazado la estrategia y la ruta que ahora con el equipo estamos buscando tener, de proveer información valiosa. También en este rubro empresarial, el otro proyecto insignia del clúster con el que más ruido a nivel mediático causamos fue con el famoso Centro de Innovación. Este espacio que tenemos ahorita dentro de la Universidad Autónoma de Guadalajara, un gran aliado, pero más que el espacio y la infraestructura y el equipamiento, es la metodología al interno que desarrollamos con las capacidades propias del equipo, con el Observatorio Tecnológico, con otros aliados también del ecosistema, que creamos esta metodología que acompaña, que muchos ya conocen porque la expongo en muchos lados, que acompaña a las empresas en 4 líneas principales, en la línea de negocio, la línea de desarrollo tecnológico, propiedad intelectual y regulación. Y yo creo y sigo creyendo que esta integración de esos 4 pilares es única. No conozco a alguien que lo haga metodológicamente en México. Lo hacen, pero pues por líneas separadas, pero no integrado en una metodología única. Y creo que esto es también un parteaguas, un punto de partida importante. Algunas empresas ya han participado, se han integrado en esta metodología para desarrollar proyectos y la experiencia ha sido positiva. Entonces, obviamente sigue habiendo áreas de oportunidad. Seguimos en un entorno complicado. Al final del día nosotros no podemos dar todas las soluciones cuando no dependen de nosotros todas las preguntas o todos los problemas. Todos sabemos que uno de los obstáculos es lo regulatorio, y no hablo específicamente de COFEPRIS como ente que es el obstáculo, sino que la regulación per se es costosa, complicada, difícil. Entonces, por más que nuestra metodología busque ayudar, pues al final del día, si no se tiene un recurso, un tiempo y unas energías suficientes, pues es complicado de todos modos. Entonces seguimos buscando las maneras para facilitar esta problemática o esta dificultad regulatoria, y también a través de las alianzas que estamos concretando día a día con un montón de universidades, destacando la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma, el TEC de Monterrey, la Universidad Autónoma de Zacatecas, actualmente en proceso con la Universidad Olmeca en Tabasco, entre otras. Pues buscamos promover la transferencia de tecnología, que también creo que ese es uno de los conceptos clave, que no es que seamos pioneros, porque eso ya se está promoviendo en México desde hace muchos años, pero sí en dispositivos médicos, en tecnologías biomédicas, creo que somos el organismo a nivel nacional que más empuje está dándole específicamente en esta área. Entonces también creo que ese es uno de los hitos principales en este ámbito empresarial. Y por otro lado, en el ámbito académico y de divulgación, hemos estado teniendo muchas participaciones en conferencias, congresos, en revisión de planes de estudios de un montón de universidades de todo el país, y también eso lo veo muy valioso, porque muchos no lo saben, pero la mayoría de las actividades que hacemos académicas pues son 100% no lucrativas, son simplemente por nuestro buen corazón y por nuestra vocación, porque justo en esta línea de lo que ya hemos estado exponiendo aquí, platicado de que pues nuestro objetivo es promover en las próximas generaciones esta semillita que crezca en el árbol de la innovación biomédica, pues lo hacemos, la verdad, por gusto, más que no es redituable, la verdad. Lo redituable generalmente está en el ámbito empresarial, pero esta parte académica no la dejamos y no la vamos a dejar, porque si no se pierde nuestra razón de ser. Y ahí encuentro en estas actividades que hacemos de webinars, de pláticas, ya sea presenciales o virtuales, con las universidades, encuentro esta satisfacción y este hito importante en lo académico como logro del clúster. Todos estos proyectos que he comentado y más, al final del día, todas nuestras actividades buscamos ser muy transparentes con lo que hacemos y darlo a conocer. Se pueden ver tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, etcétera. Y ya para cerrar esta parte de los proyectos, hay un proyecto que estamos cocinando ahorita que parte de una idea muy interesante. A mí siempre me ha gustado mucho en el ámbito biomédico las neurociencias. Siempre me han llamado la atención, específicamente el cerebro, cómo funciona. Y cuando 2 neuronas hacen conexión, se forma o se crea una sinapsis. Y este concepto de sinapsis es lo que está dando origen a un proyecto que estamos desarrollando actualmente,
que va a tener mucho impacto en estos pilares, tanto académico como empresarial. Busca ser un espacio de formación, de capacitación y de conexión para que biomédicos y profesionistas encuentren ahí un espacio para capacitarse y poder tener una mejor inserción o desarrollo en el ámbito empresarial. Entonces esperamos más adelante en este año 2026 brindar información a través de nuestras redes sociales y hacer el lanzamiento antes de que termine el año. Entonces estén al pendientes de Sinapsis en nuestras redes sociales y página web para el futuro lanzamiento. Con esto que mencionas, yo quiero preguntar, ¿qué cambios sientes o qué punto de inflexión ha dado el clúster hacia México o de manera internacional? Porque pues, ya has estado en España, China, estuvimos también en Argentina, ¿no? Me parece. Entonces, sí. ¿Qué sientes que ha dado o que ha cambiado? Bueno, a nivel internacional, el impacto es limitado porque nuestra actividad ha sido limitada, pero no por eso es despreciable. Yo creo que el impacto internacional más importante que hemos tenido es el de posicionar a México y a Jalisco como un espacio viable. Cuando fuimos a España, cuando fuimos a China, en Argentina, nos encontramos con que muchas veces México no estaba en el radar de dispositivos médicos, por ignorancia, por desconocimiento, porque no han tenido la oportunidad. Y algo que me he llevado con buen sabor de boca es que se han no solo sorprendido, sino que han visto que México es viable, es conveniente y que Jalisco es atractivo. Entonces, yo creo que ese sería como el logro de la satisfacción personal a nivel internacional. Ahora, a nivel nacional, va por la misma línea, pero lo focalizaría en que el enfoque que hemos estado promoviendo, pero igual esto no es solo mérito mío o del clúster, sino que ha sido interinstitucional e intersectorial de promover a Jalisco como una entidad capital de innovación. Y yo creo que se ha logrado y que hoy por hoy sí ven a Jalisco como un lugar atractivo para innovar en dispositivos médicos. Otros clústeres, otros estados sí ven a Jalisco como un referente en innovación de dispositivos médicos. Sin embargo, el impacto mayor pues, es a nivel estatal porque nuestra actividad mayoritariamente es a nivel de la entidad. Yo marcaría como este parteaguas que comentas, Luis, la pandemia. Antes de la pandemia de COVID-2019, o sea, antes de 2020, digamos 2019 para atrás, el sector biomédico o el sector de dispositivos médicos no era prioritario y lo veo reflejado en las convocatorias de la Secretaría de Innovación, del COECITJAL, del mismo gobierno estatal, que generalmente pues, iban destinadas a sectores creativos y sectores de tecnologías de la información o de industria de TI. Y ahí teníamos que meternos con calzador, digo, no que no fuéramos de TI o de tecnologías, pero no estaba destinado al sector. Y es justo en la pandemia cuando pues, se voltea a ver, principalmente del gobierno, al sector y se exige, oye, pues cubre la demanda y se dan cuenta de que no se puede cubrir la demanda. Entonces, bueno, surge este planteamiento de fondo de decir, tenemos que promover que México, y bueno, en este caso también Jalisco, sea autosuficiente o por lo menos que se impulse más el desarrollo de tecnologías biomédicas a nivel México y a nivel Estado. Entonces, 2020 yo creo que es el punto de inflexión porque es el año en el que nos invitan como clúster a tener más participación en las actividades de gobierno y que se empieza a tomar el sector de dispositivos médicos como un sector prioritario a mediano y a largo plazo. Y en el mismo lenguaje popular se empiezan a adoptar términos y a ponerse más en el radar al ingeniero biomédico. Y ahora aquí aprovecharía yo para hacer una acotación que siempre me preguntan y que creo que vale la pena darla a conocer a nuestra audiencia, a nuestro público, y es que el clúster de ingeniería biomédica de Jalisco se llama así porque estamos en Jalisco y surgió en Jalisco. Pero como clúster tenemos la vocación no solo a nuestro estado. Y efectivamente al estar aquí facilita mucho el que hagamos las cosas aquí. Sin embargo, desde hace un par de años hemos estado buscando a través de alianzas y de colaboraciones con organismos como Medical Expo para hacer el evento en Ciudad de México, con universidades como las que ya mencioné en Tabasco, en Zacatecas, en Hermosillo,
Sonora, en diferentes estados, de hacer actividades no solo a nivel Jalisco, sino también a nivel empresarial, a nivel académico, promover a México como un espacio fuerte en ingeniería biomédica. O sea, yo sueño a título personal con un México fuerte en ingeniería biomédica, no solo Jalisco. Y obteniendo Jalisco a lo mejor como el epicentro, pero esta onda expansiva tendría que llegar a todo nuestro país. Al final del día, yo sí soy jalisciense, pero soy mexicano y sueño con México fuerte en esto. Ok, y por mera curiosidad, ¿cuáles serían los pasos siguientes para el clúster, para ti? Bueno, son dos distintas. Para el clúster, yo creo que los siguientes pasos es consolidar justo esta transición de lo estatal, en donde ya estamos pues, posicionados, a lo nacional. Y ahí yo creo que el principal obstáculo de entrada pues es la distancia y la diferencia cultural que hay entre de estado a estado. Y también pues romper esta pared luego de que cada estado, entiendo también, pues es normal, quiere el agua para su molino. Entonces, como que unir este gremio biomédico, académico, empresarial, profesionista, y decir, ya no solo hablo de biomédicos Jalisco, biomédicos Nuevo León, o etcétera, etcétera, sino biomédicos México, ecosistema nacional de dispositivos médicos, y verlo con esta perspectiva. Yo creo que ese es como el reto y el paso que sigue. O sea, es concretado específicamente en proyectos que sean interinstitucionales, con varias universidades, con varias empresas, con profesionistas que estén trabajando en diferentes lugares, incluso pues, sueño con poder abrir sedes del clúster en otros estados. Inclusive habría que plantearse en ese momento entonces el cambio del nombre o identificar clúster Jalisco solo como la región o la sección o clúster occidente, no sé. Eso sería como el paso, lo que seguiría en el futuro si todo se da, porque también pues al final del día estamos a expensas del ecosistema. Vamos a dirigir hacia allá viendo cómo se mueven las aguas, por así decirlo. Ahora, a título personal, pues yo espero poder tener la oportunidad de seguir dirigiendo el clúster algunos años más. Y también a título personal, pues tengo varios proyectos de innovación en los que me gustaría seguirme enfocando. Quiero seguir aprendiendo. Algo que también le debo mucho a la formación salesiana es que en todas las congregaciones religiosas se guían por unos estatutos que les llaman constituciones normalmente. En las constituciones de los salesianos hay un artículo que habla, en este caso, de los salesianos en formación permanente. Y es algo que me gustó mucho y yo lo intento traer a mi vida y creo que en realidad pues debería ser para todo el mundo. Y dice algo así, de que las personas pues debemos estar en formación permanente, ya sea de manera formal o informal, pero que para una persona todo se debería de volver aprendizaje, todo y todos. Entonces, pues yo busco que así se guíe mi vida, tanto de manera informal, es decir, aprender pues de las experiencias y de los errores, etcétera, como de manera formal, o sea, llevar pues estudios de licenciatura, maestría, doctorado, diplomado, certificación, porque al final del día también pues es importante que papelito habla en nuestra vida, en nuestra sociedad. Entonces digo, yo puedo decir que conozco de chile, mole y pozole, pero si no tengo mi papelito, pues ahí se queda a título profesional. Entonces también creo que es importante. Y bueno, también a título personal, una de mis prioridades, como todos los que me conocen cercanos saben, pues es mi familia. Entonces, seguiré enfocándome en mis hijos actualmente y en los que Dios me quiera regalar. Pero ya veremos, pues, qué nos trae el futuro para eso. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer una dinámica que hemos hecho con dinámica hablada, que hemos hecho con nuestros otros entrevistados. Tú no te vas a salvar. Por favor, comparte algún podcast, libro, película que tú creas, no necesariamente tiene que ser con contexto biomédico, pero que tú crees que deja algún mensaje importante, tu favorita o que sea de interés para nuestra audiencia. ¿Cuántos puedo dar? Varios, los que tú quieras. Bueno, hay varias series muy buenas que puedo recomendar en diferentes géneros. También los que me conocen saben que mi serie favorita es Malcolm en el medio y también la recomendaría no solo para que pasen un buen rato, sino porque creo que se puede aprender mucho de la serie si se pone atención, pues, si se reflexiona. En otro género de serie, la serie de HBO de Chernobyl,
me parece muy buena porque cuestiona justo esta parte científica y de la realidad. Ahora, en cuanto al libro, me gustan a mí mucho los libros de Sherlock Holmes, del autor Sir Arthur Conan Doyle, y me gustan también porque van en esta línea pues de preguntarse. Generalmente pues siempre se presenta al personaje de Sherlock Holmes como alguien que logra ver las pistas sencillamente deduciendo a través de la observación. Entonces creo que va en esta línea de lo que yo he estado comentando de la bioética realista y de mi actitud personal, pues de aceptar la realidad tal cual es, pero no solo pues esperando a que me caiga y se me muestre, sino también esta actitud científica de descubrir, de investigar, de pensar para encontrar pues por dónde y qué. Entonces esos son de mis libros favoritos y los recomendaría siempre a cualquiera. Ahora, en cuanto a podcast, yo no escucho mucho podcast, a menos de que consideremos como podcast videos de YouTube. Sigo a algunos youtubers que podría recomendar porque tienen podcast, videos interesantes o video podcast. Hay 3 que recomendaría. Uno se llama Adictos a la Filosofía. Saben que me gusta la filosofía y creo que es un canal ameno y sencillo para adentrarse en este mundo interesante de la filosofía. Hay otro que es de más temas genéricos, pero he visto unos muy, muy interesantes ahí, que se llama The Wild Project. No sé si lo han escuchado hablar, se llama así, The Wild Project. Y en YouTube, muy bueno, también tiene de repente eso es un youtuber que se llama Jordi Wild, que hace entrevistas a diferentes personajes, desde deportistas, vi una de un arqueólogo muy buena, vi de uno de un neurocientífico muy buena, a matemáticos, de todo, a fotógrafos, y pues son entrevistas como de muy alto nivel, duran mucho, pero son muy buenas. Y hay otro que se llama, si no me equivoco, Jorge Álvarez Terán, así se lo pueden encontrar, que hace análisis de libros de sociología y filosofía, y también son videos de 30 minutos muy, muy buenos, o sea, se les puede sacar mucho aprendizaje. Entonces, yo creo que serían mis recomendaciones para quien guste formarse un poco de temas diversos y adquirir cultura general. Pues muchas gracias por estas recomendaciones, estos consejos, estas palabras. Y pues felicidades por estos 3 años de Nexos. Pues felicidades también a ustedes y a todo el equipo del clúster por esta importante e impresionante labor que hacen, no solo en Nexos, que cumple 3 años, sino pues en toda la maquinaria de proyectos que hay en el clúster. Yo quisiera cerrar simplemente con esto, dándole crédito a no solo el equipo, sino a todas las personas que durante el pasado han estado haciendo prácticas con nosotros, que trabajaron con nosotros, que se aliaron con nosotros en algún momento, aunque ahora ya no lo estén o aunque sí sigan, porque citando también a otras personas, si hoy estamos aquí es porque estamos parados en hombros de gigantes, de personas que creyeron y que se sumaron a esto. O sea, esto al final del día del clúster, y que quede bien claro, no es proyecto de Ricardo y no es mérito mío, sino es mérito de muchas personas, yo incluido ahí, pero es de un grupo muy grande de personas que a lo largo de estos años se han sumado y han aportado su granito de arena para hacer este castillo. Esperemos que a nuestra audiencia les haya gustado este capítulo tan especial. Hay que recordar que pues utilicen la inspiración por ejemplo, de nuestro jefe, de nuestro líder. No es nada más ser la persona en el puesto, sino que conlleva muchas cosas como tu personalidad, tus conocimientos, tus experiencias de vida, y pues simplemente es rescatar de lo que uno va aprendiendo en el camino. No sé si quisieras agregar algunas palabras, Ricardo. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos han escuchado en estos 3 años de Nexos y también a todas las empresas, aliados y personas particulares que han formado parte de estos espacios de entrevista donde hemos buscado dar a conocer, y justo como el nombre dice, hacer nexos, conectar entre los profesionistas, empresarios, académicos y demás personas del ecosistema. Al final del día, una de las actividades principales que hacemos en el clúster es esto, conectar. Y gracias a este impresionante equipo que tenemos, hemos logrado este hito de 3 años. Entonces, esto no lo hubiéramos podido hacer sin ustedes.
Bueno, nos seguimos viendo en otro capítulo más. Recuerden, estos nexos se transmiten a través de nuestra página de Facebook y después los pueden ver o visualizar si se han perdido de alguno en nuestra página de YouTube. Recuerden, mensualmente hay uno nuevo. Hasta luego.